Buenos días. Hoy queremos insistirles a las familias, a los jovencitos, adolescentes, que no se han ido a vacunar, que vayan a vacunarse. Eduardo nos va a dar toda la información. Ha llegado poca gente a la vacunación y hay suficientes vacunas, entonces que nos ayuden a insistir la información de la vacunación para niños, niñas de 12 años en adelante. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días a todos. Les vamos a dar una actualización del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, lo que les comentamos el día miércoles, porque como ya les decía la jefa de gobierno, vimos poca afluencia el día de ayer, 4,250 personas se vacunaron ayer, esperábamos pues por lo menos el doble, yo creo que para llegar a la meta, y por eso sí queremos enfatizar con ustedes pues el llamado a que los padres lo conozcan y lleven a sus niños a vacunarse. Siguiente. ¿Quién se puede vacunar en esta etapa que inició ayer y concluye el próximo viernes 27? Cualquier joven de 12, 13 y 14 años que no haya recibido ya una vacuna contra el COVID-19 previamente. Es decir, cualquier persona que en este momento requiera la vacuna y no importa si no tiene comorbilidades, ya es población abierta. Para ser vacunados tienen que tener por lo menos 12 años cumplidos, es algo que les mencionábamos. De acuerdo a las autorizaciones sanitarias, en este momento, el día que te vacunes tienes que tener 12 años cumplidos, y es indispensable como requisito, además de ir acompañado de un adulto. En todos los casos estaremos aplicando la vacuna Pfizer para este grupo de edad. Tenemos cerca de 160,000 dosis que corresponden a la totalidad del grupo que esperamos, cerca de 158,000 personas. En este momento estamos operando bajo un principio de buena fe, pero sí estamos orientando a que las personas que acudan sean residentes de la ciudad. No estamos pidiendo comprobantes de domicilio, pero estamos orientando a la población debido a que afortunadamente en el Estado de México y en otras partes de la zona metropolitana ya tienen también centros abiertos de vacunación. Y finalmente lo único que necesitamos para llevar es acreditar la edad del menor. Esto lo podemos acreditar vía un acta de nacimiento o el certificado de CURP en el que viene la fecha de nacimiento. Siguiente. Tenemos 22 puntos abiertos, 2 macrosedes que abren hoy y todavía abren mañana sábado 21 y abren de lunes a viernes de la próxima semana, la Sala de Armas, el Censis de la Marina y 20 unidades de salud de primer nivel del ISSSTE, del IMSS y de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Estas abren ayer, hoy viernes y vuelven a abrir el lunes hasta el viernes 27 de mayo. Siguiente. Las fechas que estamos orientando para evitar cualquier tipo de aglomeración son las siguientes. Ayer iniciamos con atención prioritaria a cualquier joven que tuviera alguna comorbilidad o discapacidad para tener un poco de menor afluencia y atenderlos de manera más personalizada. Y hoy estamos iniciando con las personas cuyo apellido inicie con la letra A y B. Mañana en las macrosedes estamos dando atención a personas que no puedan acudir de lunes a viernes de acuerdo a la letra del apellido. Cualquier persona que por alguna razón no pueda acudir de lunes a viernes próximo. Y de lunes a viernes próximo iniciamos con las letras C a la F el lunes hasta las letras S a la Z el viernes. Aquí es importante, como lo hemos hecho en 22 millones de dosis, este calendario es una recomendación, una orientación que nos ayuda a que la población pueda acudir de manera más cómoda, no haya aglomeraciones. Pero si alguna persona puede o tiene que acudir en un día específico porque se le complican los demás, tampoco hay problema, somos flexibles. Que no se vea eso como una barrera para irnos a vacunar. Siguiente. Las 2 macrosedes que tenemos están ubicadas en el Censis de la Marina, en Calzada de la Virgen, en Cuapa, y tenemos también la Sala de Armas en la Deportiva Magdalena Mixhuca, acá sobre Viaducto Miguel Alemán. Siguiente. Tenemos 20 unidades de salud distribuidas en toda la ciudad, hay por lo menos una en cada alcaldía, y tenemos ciertas alcaldías como Iztapalapa que encuentran… Es media hora que tiene que estar de manera activa para que, es decir, tienen que haber practicado box previamente para que se puedan inscribir. Y va a ser un evento no solo de la Jefatura de Gobierno, del Instituto del Deporte, sino es un evento de la ciudad y por eso la idea es que sea con las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Inclusive se han estado inscribiendo personas de otros lados o de fuera de la ciudad, de otros estados de la República. ¿Hubo alguna explicación por la única ausencia ayer en el Cabildo? No, no estuvo la alcaldesa de Cuauhtémoc y el alcalde de Xochimilco tampoco llegó, venía de camino, pero como estuvo el partido en el Azteca, le tocó el embotellamiento y ya no pudo llegar. Y por último, hace un par de días se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Preguntarles, ¿puede detallar exactamente qué temas abordaron para la reactivación económica? Sí, nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial y con empresarios restauranteros después.
Con el Consejo Coordinador Empresarial estamos trabajando para la reactivación económica de la ciudad. El Consejo Coordinador Empresarial tiene varias cámaras, entonces tanto presentamos nuevamente los incentivos que hemos dado para reactivar la construcción y salieron algunas ideas importantes del fortalecimiento del proyecto Vallejo, el fortalecimiento del turismo en la ciudad y al mismo tiempo de cómo incorporar a la banca de desarrollo, a NAFIN, que hoy se abre nuevamente a créditos junto con la banca comercial, cómo puede participar para que se aumente o que se fortalezca la reactivación económica de la ciudad. Muchas gracias, buen día a todas Gracias. y todos. Fue muy buena reunión, por cierto. Y en el caso de restaurantes, estamos haciendo un trabajo muy importante, lo vamos a presentar en 3 semanas, de una disminución sustantiva de los trámites para abrir un restaurante y para mantener un restaurante abierto. Eso va a ayudar mucho. Ellos tienen históricamente décadas pues solicitando la simplificación administrativa en la apertura de restaurantes. Les presentamos la propuesta que hizo justo Eduardo y el equipo de la DIP y pues estuvieron muy contentos. Se van a hacer algunas revisiones y va a haber plataformas especiales para la apertura de restaurantes en la ciudad. Continuamos con Wendy Rúa de Grupo Imagen. Ahí está la clase masiva de Vox. Pero nada más para que pongan el lugar del internet. Pero no pueden poner ahí la dirección. La clase es el 18 de junio, clase masiva de vox.cdmx.gov.mx. ¿Qué es el Día del Padre? Es el Día del Padre, además. Vengan a celebrar el Día del Padre. ¿Quién va a dar la clase de Vox? Van a ser campeones mundiales, quienes van a dar la clase de Vox en el Zócalo. Ya les vamos a dar los nombres, los estamos confirmando. ¿Usted ya se inscribió? Estoy en esas porque la verdad nunca he practicado box, entonces me tengo que dar el tiempo para hacerlo. Gracias, doctora. Con relación al tema de las vacunaciones, muy buenos días. El día de ayer fue un día como que sui generis, ¿no? El hecho de que solamente se atendieron a menores con comorbilidades y con discapacidad, ¿esto pudo haber mermado la presencia de los pequeños en las sedes? Y hoy que, bueno, ya empezamos con las letras, posiblemente el incremento sea mayor. Sí, es lo que esperamos. Sí, hoy en la mañana hablando con algunas de las sedes sí notaron un poco más de afluencia, pero aún hablando con ellos sí creemos que vale la pena reforzar el mensaje. Y creo que vale la pena reforzar no solo el mensaje de que está abierta la convocatoria, de cuáles son las sedes, pero también reforzar el mensaje de que aunque el COVID en este momento esté afortunadamente para la ciudad en sus niveles mínimos, vacunarnos no significa solo estar viviendo el momento, es una inversión a futuro. Hay que vacunarnos precisamente para evitar que en un futuro crezca y por eso reforzar el mensaje a los padres de que sí vale la pena que vacunen a sus hijos ahora que está abierta la convocatoria. Igual también he escuchado a algunos papás que tienen el temor de las reacciones que pudiera tener la vacuna cuando se vieron reacciones en adultos. En este sentido, ¿qué le podrían indicar a los papás? Hasta ahora, y les puedo dar el dato exacto, pero reacciones alérgicas graves que involucren algún traslado hospitalario por algún choque anafiláctico o algo por el estilo, no hemos tenido ni una en las etapas que hemos tenido jóvenes. Eso les habla de la seguridad de las vacunas, es algo que hemos refrendado en 22 millones de dosis y pueden estar tranquilos los padres de familia que las vacunas que aplicamos en México, todas y cada una de ellas, pasan por procesos muy robustos de seguridad, de estudios de compatibilidad también para cuando hay refuerzos y las mezclas, es decir, pueden estar tranquilos que las vacunas que aplicamos son vacunas que están diseñadas para garantizar la seguridad de los menores y en realidad de todas las personas que las reciban. Hablabas que, bueno, van a dar oportunidad para quienes no pueden a lo mejor el día que les corresponde para que vayan a vacunarse, no se cierran a de que hoy no te toca y no te vacuno. Esto sí se podría reiterar, vaya, porque a lo mejor muchos papás no pueden. Exacto. Afortunadamente en la ciudad nunca hemos tenido la necesidad en prácticamente 22 millones de dosis de imponer en algún momento reglas extremadamente estrictas. Siempre hemos sido flexibles cuando podemos, porque entendemos que la gran mayoría de las personas, y hablo del 95, 98% de las personas, respeta el horario, la sede, la alcaldía, lo han hecho de manera extraordinaria. Y eso nos permite que ese 2% de personas que requiere una atención especial pueda siempre acceder a la vacuna sin ningún inconveniente. En este caso es lo mismo.
Estamos pidiéndole a las personas que si pueden cumplirlo, que la gran mayoría de la gente puede y lo hace, acudan de acuerdo al calendario, esto para distribuir a las personas sobre los días de la semana. Sin embargo, si alguien tiene una condición de fuerza mayor que le dice solo puedo ir el martes a tal hora, no importa, lo que importa es que vayan a vacunarse. Yo sé que también ya lo comentaste el miércoles pasado, pero muchas personas todavía siguen preguntándose qué va a pasar con los niños de 15 para arriba. Yo sé que no les corresponde ahorita, sí, pero no sé si hay alguna respuesta para ellos. No, sí tenemos una respuesta que es, en este momento estamos priorizando la vacunación a este grupo que no había tenido la oportunidad de vacunarse previamente. Pero posterior a que concluya el 27 de mayo y sujeto a la disponibilidad de vacunas que nos sobren en este momento, así como las que se nos van dotando, estaremos anunciando semana con semana las oportunidades para que rezagados de todos los grupos de edad y todas las vacunas que les faltan, sea primera dosis, segunda o refuerzo, puedan acudir. Lo que sí es, estamos en un ejercicio muy focalizado en este momento, de aquí al 27, pero eso no significa que la vacunación en la ciudad termina o culmina o no va a haber oportunidad posterior. Por el contrario, en 3 o 4 semanas vamos a de hecho poner las segundas dosis de este mismo grupo y ahí va a haber oportunidad para rezagados. Y también es importante porque a mí me han llegado muchas personas preguntando, si alguien cumple años en 2 semanas, en 3 semanas, les pedimos que en este momento no acudan porque el personal sí tiene la indicación de hacer cumplir las reglas sanitarias de 12 años cumplidos. Pero que hoy no se puedan vacunar no significa que no se van a poder vacunar nunca, significa que el día que cumplan años, el día que ya en su edad estén en el plan de vacunación, ese día se vacunarán sin ningún problema. Por último, con relación a este tema, decías que los centros de salud de 8 a 2, en el caso de las macrosedes, ¿el horario cuál es? De 7:30 de la mañana a 4 de la tarde, como han operado en todo el plan de vacunación. Perfecto, gracias, Lalo. Y doctora, con relación a otro tema, sabemos que las temperaturas están incrementándose aquí en la Ciudad de México y esto en años anteriores ha conllevado a incendios forestales. ¿Cuál es la situación que se está viviendo actualmente en la materia aquí en la capital? Tenemos, si mal no recuerdo, son más de 3,000 combatientes forestales, son parte de las brigadas de vigilancia, que en su momento se dedican a atender incendios forestales y al mismo tiempo a la reforestación ya en la época de lluvias. La ciudad, por parte de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ha hecho un esfuerzo muy importante para dar pues, el equipamiento a los combatientes y al mismo tiempo un trabajo muy importante para brechas cortafuegos y otros esquemas que permiten llegar muy rápido al lugar del incendio. Entonces se han logrado tiempos pues, muy importantes de reducción, de hecho somos la primera entidad del país en atender y también hasta ahora la superficie quemada pues, es menor que la de los años anteriores. En este lapso que todavía estaría para concluir hasta el mes de julio, ¿tienen quizá ya alguna previsión de lo que se te podría atender o de lo que se está pues proyectando pueda suceder en este tiempo? Es difícil hacer una estimación, lo que sí es que están las brigadas de manera permanente, tienen su equipo y trabajamos permanentemente en coordinación con la Comisión Nacional Forestal y ahora pues obviamente con mayor coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia. ¿Algún llamado a la población? Porque se sabe que muchos de los incendios vienen de la mano del hombre. Sí, la mayoría. Tanto por personas que van a visitar, que tiran un cigarro encendido, y la parte más importante tiene que ver con las quemas asociadas a ganado. Entonces es muy importante que se acerquen a la Corena para que todas estas quemas sean de manera controlada y que no vayan a salirse de control. Perfecto. Gracias, doctora. Continuamos con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora, buenos días a todos. Serían 2 temas en particulares. El primero, bueno, son netamente capitalinos. El primero, ver cómo van los avances de esta ley de espectaculares, ver cómo, bueno, cuántos se han retirado, cómo se han comportado los empresarios sobre este tema. Bueno, ¿cuáles han sido ahorita los avances? Pues esperamos que se apruebe en este periodo la ley que presentamos de publicidad exterior. ¿Qué ventajas tiene la ley o por qué fue presentada la ley? Número 1, porque ya no se permitirían, o ya no se permiten de hecho, pero queremos que quede por ley, más espectaculares unipolares.
Número 2, a la ciudad le cuesta mucho dinero retirar los espectaculares de azoteas. Le cuesta alrededor de 600,000 pesos retirar un espectacular de azotea. Se han retirado más de 100, de hecho, si ustedes ven Calzada de Tlalpan, ya quedan muy pocos espectaculares de azotea, vamos por vialidades, por avenidas principales, pero lo que queremos es que sean los propios empresarios quienes pusieron los espectaculares que los retiren por asuntos de protección civil. Entonces está dando un año de plazo para el retiro. Y al mismo tiempo se abren algunos otros esquemas en donde puedan presentar publicidad exterior sin que representen impactos nocivos o contaminación visual en la ciudad, o por lo menos son anuncios más pequeños, que le dejan algo a la ciudad a cambio, como ayudar a mejorar un camellón, un parque, etcétera, y puedan poner de manera pequeña su anuncio, y algunos otros esquemas que se están abriendo para formalizarlos en la ley. Y por otro lado también hay algo importante, esto creo que no lo dijimos, les voy a leer ahora uno de los artículos de la ley, ¿no lo tienen ahí? Ahí está. Cuando se hizo la alerta de género, la alerta contra la violencia a las mujeres, planteamos en aquel momento que una parte importante de la cosificación de la mujer pues tiene que ver con el uso de las mujeres en los anuncios. Entonces, queda establecido en la ley, sin limitar la libertad de expresión, de esta manera en el artículo 17, dice: el contenido de los medios publicitarios será acorde al marco legal de la libertad de expresión, por lo que se prohíbe la instalación de aquellos medios publicitarios cuyos contenidos atenten contra la dignidad de las personas, vulneren los derechos humanos y aquellos que difundan mensajes sexistas, lenguaje misógino o inciten a cualquier tipo de violencia. Aquí debería haber discriminación. Pero esto quedó en la ley de esta manera desde que se presentó la primera vez y es importante. Doctora, de estas alcaldías en donde, ¿cuáles son las que tienen usted registrado el mayor número de anuncios espectaculares? Porque estábamos viendo que creo que Miguel Hidalgo es la que tiene el mayor. ¿Ahí cómo se ha comportado el alcalde? Porque hemos visto que ha habido ciertos roces aquí con el gobierno capitalinos. Pues el día de ayer fue una reunión muy cordial con todos los alcaldes, alcaldesas, y por supuesto cuando hay diferencias, pues se marcan las diferencias. Tal es el caso, aprovecho para decirlo, que no estoy de acuerdo con lo que se hizo en la alcaldía Cuauhtémoc, que ayer fue muy sonado en las redes sociales, en donde pues prácticamente se borra la identidad cultural y popular que hay en la ciudad. Estos puestos que se pintan de colores de distinta forma, pues es parte de nuestra cultura y es absolutamente autoritario querer imponer un mensaje único de una alcaldía frente a lo que ha sido históricamente la cultura popular en nuestra ciudad. Entonces, quitar la creatividad para imponer un eslogan de una alcaldía, pues me parece que no es correcto. Entonces, aprovecho para comentar esto y pues es importante que todos, que no se sientan amenazados por una autoridad local, que en estos casos donde quieran pues recuperar su espacio, que pues presenten esta solicitud o presenten su queja también en la Contraloría. Esta situación que ustedes han detectado en la alcaldía Cuauhtémoc no viene cargada de tintes políticos, porque prácticamente, hasta parece que estamos viendo ahí colores del PRI, ¿no? Ahí, ¿qué se debe hacer? ¿Con quién deben de quedar? Y de hecho ahí viene otra. A la Contraloría, si están siendo amenazados por no obligados a poner este anuncio, pues no hay ningún sustento jurídico, legal para que lo hagan. Entonces, que presenten su denuncia en la Contraloría y que pues la Contraloría actúe como lo plantea, pero no hay ningún sustento legal para lo que se está haciendo. Bueno, y hablando de dos últimas preguntas.
Hablando precisamente de la alcaldía de Cuauhtémoc, ayer, ahí que estábamos ahí cubriendo en Bellas Artes, nos tocó ser testigos de algo muy curioso ahí en la explanada de la alcaldía. Y estos son estos grupitos de hombres, por ejemplo, que se dedican a bolear, que se dedican a, o venden ahí sus chips, o bueno, cosas ahí a los turistas. Pero lo que nos llamó la atención fue que estas personas llegaban y primero embaucaban al turista, le boleaban el zapato, pero a la hora del cobro le decían, son 120 pesos, pero por cada zapato. Entonces el turista, pues, primero se asombraba, después le reclamaba y al final decía, bueno, te voy a reportar. Y dice, no, pues aquí vamos a estar todos los días, ¿no? Estas personas realmente lo vimos en menos de 20 minutos ya habían embarcado como a 5 o 6 personas. Aquí el asunto es que aparte de embarcar a estas personas, no sé cómo calificarlo, pero era como una especie como de robo, como de extorsión, porque le caían como entre 2 o 3 personas. Y ahí, ¿con quiénes los turistas, porque la mayoría eran turistas, eran a los que se dirigían, a los que le dieron la carta de turista o a lo mejor otra cosa más? Realmente ahí con quiénes deben acudir, quién es el que debe actuar en contra de estos grupos, porque pues se te aplicaron la del bolero, ¿no? O te aplicaron ahí, bueno, hemos visto, por ejemplo, acciones en Chapultepec, en donde han detenido, las autoridades han detenido precisamente a estas personas, por ejemplo, los globeros o los de los pajareros, que bueno, también embaucan a turistas y les incrementan los costos. ¿Hay con quién deben de ser? ¿Qué es lo que se va a hacer o con quién deberían de hacer? Bueno, pueden llamar siempre al 911 para hacer alguna denuncia y de todas maneras vamos a revisar porque está mal. Cualquier persona que tenga una actividad en vía pública tiene que tener un permiso y estos permisos pues los otorga las alcaldías a través de un registro único que existe en la Subsecretaría de Vía Pública de la ciudad, de la Secretaría de Gobierno, y pues tienen que estar registrados. Y de todas maneras si hay un abuso, si hay un delito cívico, pues puede actuar en ese momento la policía, pero sobre todo pues por el bien de ellos también que no estén abusando. Pero vamos a revisar. ¿Habrá instalarán módulos precisamente para que imagínense nada más un turista, peor aún, a los turistas les cobran entre 25 y 30 dólares, y realmente esas personas, pues vaya, ya se ve que es algo muy conocido ahí en la explanada, no solamente ahí de la Alameda, también hay de la Alameda en Bellas Artes, en Zócalo, o sea, realmente este grupito está muy bien organizado. No, pues vamos a revisar. Perfecto. Y bueno, y una última pregunta más, también netamente urbano, nosotros estamos recogiendo ahorita cuestiones de los ciudadanos. Hay grupos ahorita también ahí, sobre todo lo que es el Benito Juárez, que se están dedicando a cazar palomas, ardillas, colibríes. Los están identificando que los comercializan en distintas áreas como es el mercado de Sonora o para rituales. Realmente aquí están viendo que están constantes, está bajando la población, la fauna local. Ahí, ¿con quién de la SEDEMA se pueden comunicar o con quién se tienen que ver esta Con la situación? Brigada Animal, igual 911. Se puede llamar al 911 para hacer una denuncia y entra a la Brigada Animal. Ahora que fuimos a la brigada que ustedes fueron, que nos acompañaron, vieron que hay una parte que se dedica a animales que no son canes, que no son perritos. Entonces, ellos están capacitados para, si hay una denuncia, de igual manera detener o llevar al juzgado cívico y al mismo tiempo pues recuperar a los animales. Bien. Pero no, digamos así, que tengamos un censo en donde esté disminuyendo la población, no. Muy bien, muchas gracias. Le regreso el micrófono a Wendy. No. Es que le encargué, es que se me olvidó una pregunta, doctora. Adelante, Disculpe. Wendy. El día de ayer reingresa al reclusorio norte Miguel Ángel Vázquez, el subsecretario de Capital Humano en la administración anterior. ¿A qué se debe esto, doctora? Se decía ayer en conferencia de prensa que no aportó los elementos suficientes, que de alguna u otra forma se había comprometido para poder llevar su proceso en libertad. ¿Cómo está este tema? Sí,
Obviamente es algo que le corresponde a la Fiscalía General de Justicia, pero lo que ha comentado la fiscal es que pues se le dio el beneficio al que tiene derecho y pues esto tiene que ser aportado con pruebas, no solamente son dichos y en todo caso tiene que haber testigos, tiene que haber pruebas para lo que está denunciando. Recuerden que él está acusado por corrupción de 1.000 millones de pesos. El modus operandi fue que en 2 días contrataron a una empresa para hacerles los trámites para la devolución del ISR, que normalmente regresa por Hacienda, y se le pagó en 2 días 1.000 millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno, es una denuncia que ya existía, inclusive había salido en medios de comunicación. Llegamos al gobierno y en efecto estaban todas las pruebas para que esto fuera así y además las ilegalidades correspondientes. Entonces, en su momento él planteó que tenía pruebas de a dónde había ido este recurso, que es importante que la ciudadanía lo sepa, porque si fue utilizado para fines electorales, si fue utilizado para beneficio propio, quiénes estuvieron involucrados, a quiénes se les dio este recurso. Entonces, él aportó información, pero no aportó suficientes pruebas de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia, y por eso pues es esta decisión que toma la Fiscalía. ¿Le mintió a la autoridad? Pues ahí habría que visualizarlo. Lo cierto es que no aportó las pruebas suficientes de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia. De los recursos entonces nada se sabe todavía, doctor. No, ni siquiera la devolución de los recursos, que era otra cosa que pedía la Fiscalía, porque finalmente es recurso público, es recurso del pueblo de México, porque nosotros recuerden que recibimos la mitad de las aportaciones a los ingresos del gobierno es de habitantes de la ciudad y la otra mitad es recurso federal. Entonces estos 1.000 millones de pesos son recursos del pueblo de México, que fueron extraídos de forma ilegal para actividades de corrupción ilegales y no solo no aporta las pruebas suficientes, sino que además pues no regresa estos recursos. Entonces es la decisión que toma la Fiscalía y pues ellos tienen que dar más información de lo que en todo caso él declaró. Gracias, doctor. Gracias. La pregunta es de Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días, doctora. Buenos días a todos. Primero preguntarle sobre el tema de la ley de publicidad. ¿Cómo va a estar, cómo se va a manejar el contenido de estos anuncios? ¿Se va a revisar antes de que sean colocados, después, o después se hará una revisión y se bajarán? Sí, es después. Es difícil que haya una comisión de revisión permanente, pero está planteado en la ley. Si hay un anuncio que es ofensivo, discriminatorio, que es misógino, habrá un comité formado por la CEDUB y otras instituciones y además con participación ciudadana, de tal manera que frente a una denuncia pues pueda visualizarse y en todo caso retirarse. Y también sobre el mismo tema, estamos viendo que ha crecido también esta modalidad de anuncios envolventes en los edificios. ¿Se está contemplando su prohibición? Porque entiendo que no estaban regulados. Se regula el tamaño, así como están en este momento no estaría permitido cuando se aprobara la ley. Sí está permitido la posibilidad de poner en edificios, pero tiene una norma de qué tamaño tendría que tener, de acuerdo con el tamaño del edificio. Ok, y en otro tema, hace unos días trabajadores de Limpia pues se quejaron de que durante la pandemia pues fallecieron alrededor de 1.000 trabajadores y había un acuerdo ahí con el gobierno capitalino de reponer esas plazas, designarlas a algún familiar. Se quejan de que apenas van 150 las asignadas de estos 1.000 que fallecieron. ¿Cuál ha sido el motivo de este rezago? ¿Se va a agilizar? ¿Cómo va a estar, doctor? Vamos a revisar primero si son 1.000 trabajadores que lamentablemente fallecieron y tienen esa posibilidad. Entonces, le vamos a pedir ahí a Secretaría de Finanzas que nos pueda dar toda la información.
Sobre el mismo tema de trabajadores, anunciaban hace unos días la basificación del personal médico, pero ya no ahondó en más detalles de cuántos trabajadores serían de salud. ¿Va a haber como una reestructuración o cómo se está manejando el tema? El sistema de salud de la ciudad se va a incorporar al sistema federal, al programa de federalización que está planteando el presidente de la República a través del IMSS Bienestar. Esto significa mejores condiciones laborales y también significa un aumento y una basificación, sobre todo para todos los trabajadoras de salud que están de manera temporal. De todas maneras, nosotros vamos a iniciar un proceso en donde hay muchas personas que, sobre todo enfermeras, enfermeros, que tienen, ahora recuerdo cómo se llama, que están de manera temporal, utilizando una plaza de otra persona. Y en ese caso se les va a dar, de inmediato empezaría el próximo mes, se está haciendo el censo para que esto pudiera ser así. Y en el momento que entremos al proceso de federalización, ellos tendrán toda la información para que de manera individual puedan estar mejorando sus condiciones laborales y entrar a un proceso de basificación. Y como lo dije, para no generar ninguna mala información, para que no haya un problema de que no saben cómo va a ser esto, en el momento en que ya tengamos el acuerdo con el IMSS, que el IMSS ya haya pues recibido todo el proceso de cómo va a ser mes con mes con las distintas entidades de la República por parte pues del Gabinete de Salud del Presidente de la República, en ese momento personalmente nos vamos a ir a informar a los trabajadores de la salud para que entiendan cuál es el procedimiento y que todo ello es para su beneficio y para beneficio de la ciudadanía. El equipamiento de los hospitales que falta, de los centros de salud, va a ser aportado por el Gobierno de México. ¿De cuántos empleados en el sector salud hablamos aquí en la Ciudad de México y la basificación? ¿Cuántos? Te damos los datos completos para que se puedan conocer cuántas personas están incorporadas al sector salud, cuántos en los servicios de salud, es decir, en los centros de salud, cuántos en los hospitales y cuántos de ellos están por nómina 8, cuántos están basificados, cuántos están en interinatos, para que lo puedan conocer. Sobre el tema de Miguel Ángel Vázquez, la Fiscalía ya le informó cuándo se haría ese retorno al reclusorio del exfuncionario. Ya regresó. ¿Ya regresó desde ayer? Sí. Ok. Y por último, doctora, preguntarle, ¿cuándo se proyecta el documental en dónde, La Tormenta Perfecta? Es este sábado en la Cineteca. ¿A qué hora es? A las 8 de la noche. Y después va a ir a distintas televisoras públicas y también, ¿en dónde más? Sí, ya les vamos a dar el horario y después la vamos a dejar pues ya fija en YouTube. Ajá. ¿El ingreso es gratuito a la Cineteca? Sí, totalmente gratuito. ¿Ya vieron el tráiler? A ver, bueno. Contagio de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento han muerto 4 personas, todas en Wuhan, donde se detectó el primer caso el 30 de diciembre de 2019. Hasta el momento hay 5 casos confirmados, ya le decíamos, de COVID-19 en México. Y vamos a buscar internamente la reducción de hasta el 50% de todos los trabajadores que no tengan labores operativas sustantivas en las alcaldías para que puedan permanecer en su casa. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. La Ciudad de México sí es de las entidades federativas que indudablemente más sufrió el COVID. A la pandemia de COVID-19 se le sumaban 2 pandemias declaradas previamente, obesidad y diabetes.
se empezaron a reclutar decenas de miles de enfermeras y de médicos necesarios para atender esta pandemia. Sí fue muy drástico el cambio, el cual nosotros pues nos tuvimos que adaptar a todo el proceso que tuvimos. Y pues desgraciadamente, ¿no? Empezaron a llegar los casos. Desplegábamos camas de hospital y se llenaban de inmediato, o sea, una unidad temporal COVID la abríamos y 90 camas, en 2 días lleno. Todos perdimos a un ser querido, sea un familiar, un amigo, un conocido. La Ciudad de México, a diferencia de otras partes del mundo, entendió la importancia de la vacunación como la única ruta hacia adelante para regresar a cierto grado de normalidad. Decían que tenía manos de ángel y que pues no les dolía la aplicación de la vacuna. Y entonces cuando empezamos a vacunar 24 de diciembre, fue una emoción, así saber que había una posibilidad de contener la pandemia. El más rico se vacunó en el mismo lugar que el más pobre de la ciudad. La directora del programa inició diciendo que deberíamos empezar a implementar activaciones físicas en el tiempo de observación de la vacunación. Y eso fue lo que le dio ese valor agregado a la vacunación para el modelo completo que ya conocen. No solo muy eficaz, sino esa cereza del pastel para vacunar bien. Somos cómplices, pues, en los ciudadanos y el gobierno de una tarea que tenemos que cumplir entre todos. La Ciudad de México mostró, como ha mostrado en muchísimas tragedias, en muchísimos momentos de su historia, una solidaridad colectiva gigantesca. La ciudadanía respondió acudiendo a su cita, yendo masivamente. En otras palabras, si nos piden una calificación de la vacunación en la Ciudad de México, de 10, 11. Las personas que vivimos en la Ciudad de México siempre nos damos la mano. Si hay un sismo, salimos a atender a los demás. Si hay una inundación, salimos a apoyar al vecino. Si hay una pandemia, nos solidarizamos, nos apoyamos. A todos los que estuvieron dentro y fuera, gracias por hacerlo posible. Gracias, 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 gracias. La última pregunta es de Rubén Fiaitay, del Canal 11. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Está garantizado el uso, la aplicación de la vacuna de Pfizer para los grupos de niños que faltan de 11 a 5 años? Todavía no hay información por parte del Gobierno de México. La están buscando o están adquiriéndola y en el momento en que esté disponible, pues lo vamos a informar. ¿Qué piensa de la preocupación que hay de padres de familia luego del anuncio que hizo el presidente que se aplicará la vacuna cubana Abdala? ¿En qué sentido? De que no se les vaya a aplicar la vacuna de Pfizer, que es la que está autorizada para ellos. De hecho, están convocando para una marcha este domingo en el Monumento a la Patria, padres de familia que exigen que se les aplique la única vacuna autorizada, que es la de Pfizer. Pero la otra vacuna está autorizada por COFEPRIS. Pero o sea, no COFEPRIS es la institución en México que autorizó CanSino, autorizó la vacuna Sputnik, autorizó Pfizer, autorizó AstraZeneca, autorizó la Sinovac o Sinovac de China. Fuimos el país que más variedad tuvo de vacunas y ahora pues se autoriza la vacuna cubana y pero como sabemos pues la medicina cubana es de las mejores que hay. Entonces, el punto es que no cuenta con las pruebas y las autorizaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. De ahí la preocupación que hay de esos padres que incluso, le digo, están convocando para el domingo a una marcha. Bueno, pues tienen derecho a manifestarse, pero no tienen razón en el argumento que están utilizando para manifestarse. La vacuna cubana pues es igual de buena que la vacuna Pfizer y eso está establecido por las pruebas que hace la COFEPRIS. COFEPRIS es una institución reconocida internacionalmente, en América Latina creo que solamente hay 2, y así como vacunamos Sputnik, pues se va a vacunar con la vacuna cubana. Entonces, no creo que haya ninguna razón para que estén manifestándose. Si lo aprobó la COFEPRIS es que es una vacuna segura y pues cualquier asunto que tengan de otro tipo, pues no tiene que ver con asuntos de salud. Es que parte de la molestia es que durante mucho tiempo el gobierno federal
se rehusó o tardó en vacunar a los menores, argumentando que la vacuna de Pfizer no contaba con todas las pruebas, no contaba con todos los argumentos científicos, y ahora en un corto plazo pues se autoriza la vacuna cubana. Entonces esa es parte pues de la Sí, pero suspicacia no- que se genera, ¿no? ¿Cuál fue el argumento que se usó en su momento para las poblaciones más vulnerables? Así fue como se hizo la vacunación, no solo en México, sino en todos los países del mundo, y a disponibilidad de las vacunas. Recuerden al principio que la vacuna fue llegando poco a poco, que no había la disponibilidad que existió al final, naturalmente por, digamos, la oferta que se generó a nivel internacional de vacunas, y al mismo tiempo pues por la decisión de adquirir vacunas. Entonces, primero se vacunó a los adultos mayores de 60 y más, después por edades, primero se vacunó al personal de salud, después al personal educativo, al personal de 60 años y más, o las personas de 60 años y más, y después se fue vacunando poco a poco hasta los 18 años. ¿Cuál era el elemento sustantivo? Pues que realmente de toda la población, los menores de 18 años se enfermaban pues, en una proporción mucho menor respecto a la población. Y en el caso de los niños de 5 años y más, pues se planteó que en su momento se vacunaría. Y hoy se están aprobando 2 vacunas por parte de la COFEPRIS. Entonces no hay ningún argumento que tenga que ver con algo sustantivo de salud. Más bien, serán otro tipo de argumentos, ¿no? Pero no, es decir, ¿por qué preferir una vacuna que se fabrica en Estados Unidos a una vacuna que se fabrica en Cuba? Hay organizaciones de padres de familia que incluso están viendo la posibilidad de promover amparos masivos para que a los menores se les aplique la vacuna de Pfizer. ¿Qué pasaría ahí ante esta situación? Pues tienen derecho a usar el mecanismo del amparo, pero siempre tiene que haber razones para no vacunarse con una vacuna producida en Cuba. Y esas razones tendrían que ver con razones científicas, no con razones políticas o de otro tipo. Aquí la pandemia siempre se trató con base en la ciencia y la vacunación también. Y México tiene un organismo, COFEPRIS, al que inclusive muchos países de América Latina utilizan la aprobación de COFEPRIS para poder vacunar en sus países, como fue el caso de Sputnik, por ejemplo. Entonces, no hay razón alguna para manifestarse. Ya por último, para concluir, ¿no se está anteponiendo una cuestión ideológica a una cuestión realmente científica con la vacuna cubana? Pues probablemente, por eso digo Gracias. que el razonamiento tiene que ser siempre científico, y tenemos la convicción, porque además Alejandro Schwartz, el doctor Alejandro Schwartz, que dirige hoy la COFEPRIS, pues es un médico de primera, que no se prestaría a no aprobar una vacuna con todas las condicionantes científicas que se requieren, con el adicional de que hay comités científicos que lo aprueban. No depende de una persona de manera aislada, sino científicos dedicados a la investigación de las vacunas, que ven todas las pruebas para aprobar una marca de vacuna en México. Entonces, yo no tengo hijos de 5 años y más, pero con gusto, si los tuviera, les pondría una vacuna, la vacuna cubana. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias.